Me alegra mucho poder saludarlos hoy, día de nuestro estudio bíblico. Agradezco a Dios por su misericordia, por su bondad y oro siempre por ustedes para que Dios los bendiga, les provea todo lo que les es necesario y además para que ustedes puedan crecer juntamente conmigo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad de su palabra. Gracias por acompañarnos, por orar por nosotros y por estimularnos a mantener esta enseñanza todos los miércoles. Hoy quiero compartir con ustedes algo que está en el Salmo 34, versículo 8. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las promesas que reciben o que se cumplen en aquellos que confían en Dios. Hoy no vamos a hablar precisamente de las promesas, sino de los resultados que genera esa confianza en Dios. Y voy a tomar precisamente el Salmo 34, en tanto que leyendo la Biblia me encontré con este salmo. Y me ayuda mucho porque habla de la protección divina. El salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y la pregunta sería, ¿por qué el salmista dice eso? Él dice, porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice él, clamó, hablando de él, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero esta expresión dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este salmo maravilloso me hace ver a un hombre en un estado de emoción, de alegría, de alabanza, de júbilo, porque él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y él dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca, en él, en Dios se gloriará mi alma. Y dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Percibo que este salmo está hablando de la alegría, está hablando de la alabanza, está hablando de alguien que tiene un gran reconocimiento por Dios y que ha disfrutado de la experiencia de confiar en Él. De ahí que Él entonces nos hace una recomendación. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová y es dichoso, es feliz. Eso es lo que significa la palabra dichoso. Dicha, felicidad. Es dichoso el que confía en Él. Hemos aprendido que confiar en Dios es mejor que confiar en los hombres. Recuerden la enseñanza de la semana pasada. Hablamos de seres humanos que cambian, de líderes políticos que engañan y de líderes religiosos que defraudan. Y la pregunta entonces si estos que son nuestros líderes religiosos y políticos y estos que son de alguna manera a nuestros padres o la gente más cercana a nosotros nos defraudan, entonces nos preguntamos en quién confiar. El profeta Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 13, hablando de la confianza, habla de la confianza en Dios y de las cosas y de los resultados que tienen todos aquellos que confían en el Señor. Escuchen lo que dice. Cuando clames que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Escuchen eso. Isaías, el Señor está hablando a través del profeta Isaías para decir que los que confían en sus ídolos, llegará un momento en que el viento los arrasará y los tumbará y entonces se quedarán sin piso, sin sostén, sin estructura donde poder pararse. Y ustedes saben que eso es así. Cuando se muere el que sostiene la casa, o cuando se muere el que sostiene la empresa, o cuando desaparece aquel en quien nosotros confiamos, o cuando nos defrauda, nos quedamos sin piso. Sus ídolos, cuando estos líderes, estos deportistas, este tipo de personas que nosotros colocamos en esa semejanza divina, nos defraudan, todo se nos queda sin piso. Por eso Isaías dice que el que confía en Dios
tendrá la tierra por heredad, es decir, tendrá un lugar, tendrá un espacio donde asentarse con toda la tranquilidad. De ahí que yo pueda pensar en esta enseñanza ante la pregunta, ¿por qué es dichoso el que confía en Dios? Y me devuelvo al Salmo capítulo 30, al Salmo número 30, si ustedes están siguiendo la escritura conmigo, el Salmo 30. Aquí hay una condición muy especial, porque este salmo nos lleva a nosotros a pensar en un acto solemne, en un reconocimiento que el salmista hace a Dios cuando le dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y entonces él dice, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el salmista? Que el resultado de confiar en Dios es una vida llena de gozo. El gozo es la identidad de los sentidos propio de los seres, ya que es una inmensa alegría. El gozo es un sentimiento de complacencia total. En la Biblia, el gozo hace parte de los frutos del Espíritu Santo. Es San Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22. Escuchen lo que dice, voy a leerles Gálatas 5:22 para tenerlo en cuenta. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue mencionando. Pero quiero hacer notar que el gozo hace parte de los frutos del Espíritu Santo que se siembran en nosotros en el momento que tomamos la decisión de abrir nuestro corazón. A diferencia de la alegría, que es una emoción que causa una sensación de satisfacción y gozo que se experimenta después de un logro. Cuando se gana un partido de fútbol, pues hay una alegría inmensa. Cuando alguien obtiene un título, ahí hay una alegría que es expresada emocionalmente por un acto realizado, a diferencia del gozo. El gozo es una complacencia permanente en la vida de alguien. Uno puede tener alegría, pero no tener gozo. El gozo entonces es una conjunción, digamos, una complacencia permanente en la vida de una persona. El gozo es una alegría profunda, no superficial ni momentánea, es profunda, que permanece, que es el Espíritu Santo quien la infunde en los corazones de los que siguen o de los que seguimos y amamos a Dios. De hecho, los cristianos tenemos alegrías, claro, somos hinchas de equipos de fútbol, o somos hinchas de la Selección Colombia, o somos hinchas del Bayern, o somos hinchas del Real. Eso nos genera alegría ver a nuestro equipo ganador. Somos hinchas del ciclismo, nos encanta ver correr a Nairo, a Egan. Eso nos gusta mucho, a nuestro equipo local. Nos traen alegrías momentáneas. ¿Por qué? Porque mañana pierden. Pasa así con nuestros equipos de fútbol. Hoy ganan, hoy están en el primer lugar y de repente 3, 4 fechas atrás el que estaba el primero está en la mitad de la tabla. Son alegrías momentáneas, temporales, producidas por actos generados por nosotros o generados por aquellos que nosotros admiramos o de quienes somos aficionados. Como digo, a diferencia del gozo, es una complacencia permanente, es una satisfacción de la realización de un ser humano, de saber que tiene una esperanza, que tiene confianza, que tiene una garantía. Y aquí en este salmo que estamos leyendo, estamos hablando, el salmista habla con Dios agradeciéndole por lo que él ha hecho. Dice
Te glorificaré, oh Dios, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. El Salmo 34 igual hace esa mención exaltando a Dios, cuando le dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y le dice, es que tú has cambiado mi lamento en baile. Miren el versículo 11, has cambiado mi lamento en baile. Esto es lo que ha pasado realmente en nuestra vida. Nosotros teníamos una vida llena de quejas, llena de lamentos, llena de preguntas, porque esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia familiar, nuestra herencia cultural. Yo escuché a mis padres y algunos familiares decir, ¿por qué no nacimos en otra ciudad? ¿O por qué no pertenecemos a un apellido, a otro apellido? Pss, apellidos de gente riquísima o de gente que tenía dinero. Nosotros nacimos en medio de incógnitas, sin saber qué va a pasar, cómo va a ser, mientras nosotros nacimos en cunas de madera o en cualquier espacio, muchos nacieron en cunas de oro. Yo he escuchado personas decir, porque yo no nací en una cuna de oro. Muchos tenemos una herencia de maldición, de traición, de frustración. Y a mí me parece escuchar al salmista decirle a Dios eso. Has cambiado mi lamento en baile. Otros incluso se han atrevido a decir, si yo en vez de haber nacido en Colombia hubiera nacido en Estados Unidos, o si en vez de haber nacido en el pueblo donde nací, hubiera nacido en Inglaterra, mi vida sería distinta. Porque es que ese es el mensaje que nos han transmitido. ¿Saben qué ha pasado con nosotros? Dios ha quitado ese lamento y lo ha puesto, lo ha convertido, el salmista dice, en alegría, en baile. Hemos aprendido a vivir de otra manera. Tenemos una perspectiva distinta de la vida. Por eso hay gozo en nuestro corazón. Déjenme repetir lo que Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4, en el versículo 10 hasta el 13, que lo mencionamos la semana pasada, pero que es pertinente mencionarlo hoy, porque es que no quiere decir que no tengamos dificultades ahora en Dios. Sí las tenemos. Pero nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas ha cambiado, porque ya no vivimos de alegrías eventuales o superficiales. Ahora, el haber conocido a Dios nos permite tener una visión distinta de lo que es nuestra propia vida. Escuchen lo que San Pablo dice. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay que hacer notar que es precisamente la epístola a los filipenses, la carta del gozo, así es llamada, la carta del gozo, la carta de la alegría, porque allí se nos recomienda permanecer en ese. Y Pablo dice, eso es lo que quiere decir, yo aprendí ahora a vivir con gozo, no solamente con alegría, sino con gozo, porque yo entendí ya qué es lo que significa la vida y las adversidades y las dificultades, pero tengo claro que si el Señor está conmigo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Pero es el mismo salmista en el Salmo 40, cuando alguna vez él mismo lo dice, angustiado y afligido y menesteroso. Yo puedo imaginar cuando él expresa esto, la condición en que estaba. Lo que dice 40:17 del libro de los Salmos. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Si oyen la confianza de este hombre.
Por eso sus expresiones en los capítulos anteriores, cuando habla del gozo, habla de la alegría, de la confianza que se tienen en Dios. Ahora nosotros que hemos llegado a Dios y que podemos disfrutar de la experiencia gloriosa de que el Señor nos ha salvado, ahora en vez de maldecir, danzamos en el Espíritu. Ahora en vez de lamentarnos, cantamos, adoramos, aplaudimos y exaltamos. Ahora, a cambio de la desesperanza o desesperarnos, ahora confiamos en Dios, sabiendo que lo que hay en nosotros es el gozo permanente de saber y de entender que Dios ha quitado nuestro lamento. Como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Hay un segundo asunto que está en el texto. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Allí el Salmo 30 en el versículo 11 en la parte B. Y déjenme decir, ¿qué es eso del cilicio? Porque algunos me preguntan. Cuando la Biblia habla del cilicio, era una faja de cerdas o de cadenillas de hierro con puntas ceñidas al cuerpo, que se adentraban en la carne para una mortificación corporal. Por eso se habla de desataste mi cilicio. El cilicio era una prueba de dolor, de sacrificio, de angustia. ¿Se imagina usted el tener esos alambres clavados, apretados, ceñidos al cuerpo, clavando? Esto era una señal de penitencia. Nosotros vivíamos también en esa condición. Vivíamos en medio del dolor, en medio de la amargura generada por el pecado, del pecado que traíamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que el salmista quiere decir. Entonces dice, cambiaste mi lamento en baile, y cuando cambiaste mi lamento en baile, desataste el cilicio, es decir, me quitaste esa faja que me atormentaba, esa faja que me encendía en mi cuerpo, como cuando se chuza algo, con alambres o con agujas. Qué cosa terrible. Y dice que esto, como penitencia en el tiempo de los judíos, era una muestra de dolor y de aflicción por los pecados cometidos. ¿Qué ha pasado ahora en nosotros? Pues que hemos entendido claramente que Dios envió al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados. Dios envió a su Hijo, y nosotros entonces ahora pudimos llegar a Cristo cuando derramó su sangre preciosa por nosotros. Cuando el apóstol Pedro escribe en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 24, escuchen lo que la palabra dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces ya esa penitencia o esos alambres que se clavaban en nuestro cuerpo, producto de nuestro pecado, fueron arrancados por el acto sublime y maravilloso de la redención del Señor Jesús. Y entonces ya no estaban en nuestro cuerpo ni están en nuestra vida, porque Cristo los cargó en Él para darnos salvación. Eso es lo más importante. Pero segunda cosa importante es que nosotros pudimos aceptar su llamado, porque a sabiendas de la condición en la que nosotros vivíamos, llenos de amarguras y de resentimientos y de dolores que nos arrastraban, salíamos de una y entrábamos en otra, y cada vez nos iba peor, y medio teníamos un descanso y ya la que venía era más grande, y entonces nos angustiábamos más. Aceptamos un llamado, el llamado que el Señor Jesús hizo en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escuchen eso, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí todos los que están sufriendo esta penitencia, este dolor causado por el pecado,
estas ignominias que el pecado genera en las personas, destruyendo su vida a través del alcoholismo, la droga, la destrucción de su familia, de sus hijos y de su hogar. Vengan a mí y entonces encontrarán descanso. Ese es un llamado maravilloso que ¿qué hace? Que nosotros ahora podamos ser nuevas criaturas. Que podamos ser nuevas criaturas. San Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A mí me llama mucho la atención porque el texto dice, desataste mi cilicio. Es decir, el Señor quitó de nosotros esa faja de clavos o de punzones, si así pudiera decirse, que era el pecado que nos arrastraba. Pero no solamente que la quita de nosotros y la lleva a Él, nos llama para que vengamos a Él a descansar, para generar en nosotros unas nuevas criaturas, sino que el texto dice, aparte de desataste mi cilicio, dice, ahora me ceñiste de alegría. Ah, qué maravilloso es. Alguien me preguntó alguna vez en la enseñanza, pastor, ¿y eso qué significa la palabra ceñir? Le dije, ceñir significa rodear estrechamente o abrazar el cuerpo con algo. Es recoger. ¿Saben qué está diciendo el salmista ahí? Que el Señor le quitó el cilicio del dolor, de las punzadas que le generaban su pecado, que lo arrastraban hacia el mal, y le colocó un vestido nuevo. Un vestido ahora de alegría, de esperanza. Y eso es lo que ha pasado en nosotros. El Señor arrancó nuestro dolor y nuestra vergüenza. Él llevó, dice Isaías, el profeta Isaías, que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces no solamente no nos dejó desnudos, sino que nos vistió con un manto de alegría, de gozo permanente y de esperanza. De ahí que Nehemías, hablando acerca de Dios, en el capítulo 8, versículo 10, hablándole al pueblo, lo reunió a toda la nación aquel día en un gran culto donde la gente alababa, aplaudía, adoraba al Señor. Escuchen lo que les dice. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Escuchen eso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros descansamos en Dios. Nosotros confiamos en Él. Y el resultado natural es que quien confía en Dios lo invade el gozo de saber que puede disfrutar la vida a plenitud dentro del formato establecido por Dios y entonces realmente puede decir que el resultado de confiar en el Señor es tener gozo o alegría permanente. Pero es también Filipenses, es Pablo escribiendo a los Filipenses, lo que la Biblia nos recomienda. Nos recomienda algo maravilloso. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. escuchen eso, esa es la recomendación. Regocijaos, regocijaos en quién, en el Señor. Y vuelve a decir, otra vez os digo, regocijaos. Mantengan el gozo, no pierdan el gozo, no pierdan la alegría de saber que Dios está a su lado. ¿Sabe quién puede regocijarse en Dios? ¿O qué significa eso? Es saborear la salvación que Él nos da en Jesucristo. Es tener alegría, es poder festejar. Por eso nuestros cultos son llenos de aplausos, de gritos de júbilo, de danza, de saltar en la presencia de Dios. Eso nos genera gusto, placer, porque nuestra confianza está puesta en Él, en Dios. Y el resultado, como dije, natural, es tener gozo en nuestro corazón. Y déjenme terminar ya, porque ya el tiempo
se acabó. Déjenme terminar con lo que el salmista más adelante, en el Salmo 63, el libro de los Salmos, en el Salmo 63, dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Quieres disfrutar de la verdadera alegría que es el gozo? Pues debes confiar, debes esperar en Dios. El salmo sobre el cual hemos basado nuestra enseñanza hoy, el Salmo 30 y el Salmo 34 que hemos leído, nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La pregunta es, pastor, ¿cómo lo haría? ¿Qué tengo que hacer? Debes venir a Jesús, aceptar que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que te quitó la faja del dolor y llevó tu dolor en la cruz del Calvario. Aceptar su sacrificio y venir a Él si estás cansado y abrumado, poniendo tu vida en sus manos y confiando en Él. Importante, ven a Jesús, acéptalo como tu Señor, pon tu vida en sus manos y confía en Él. Y entonces tu vida será una vida llena de alegría y más que una simple alegría, de gozo permanente. No porque no vas a tener dificultades, sino porque vas a entender que tu vida está sostenida, como dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. Bendiciones a todos. Nos volvemos a ver y a oír el próximo miércoles. Feliz noche. Hola a todos, Dios les bendiga. Para los que no me conocen o no me han visto antes, soy el pastor Jorge Trejos, el presidente fundador de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol en Colombia, una iglesia establecida por Dios en Colombia para trasladar el mensaje del púlpito a la calle, a las obras, a la gente más necesitada. Muchos nos conocen como una iglesia que tiene una gran participación en el contexto social, haciendo ayuda humanitaria, comida, o alimentos, medicamentos, elementos hospitalarios, filtros de agua para gente que no tiene agua potable. Y ahora estamos un poco queriendo trabajar, abriendo un hogar de niños en un barrio, en un lugar de invasión, en Antioquia, en Arboletes, Antioquia, y quisiera tocar el corazón de ustedes para pedir que nos ayuden. Solamente son 25 niños que vamos a empezar a atender. Ya prácticamente está construido nuestro comedor comunitario. ¿Por qué lo hago? Porque cuando visito esa zona, he preguntado a más de un niño, ¿ya desayunaste? Y son las 3:30 de la tarde. ¿O ya almorzaste? Dice, no, nosotros desayunamos por la tarde, a las 5 de la tarde, cuando mi papá llega del campo. Me parece terrible que después de yo haber podido desayunar y haber podido almorzar a esa hora, estos niños no tengan un alimento. Entonces nos emprendimos la tarea de construir un comedor. Ahora ya estamos en febrero, vamos a empezar la operación y necesito su ayuda. 25 personas o no sé cuántas que digan, Pastor Trejos, estoy listo a ayudarlo durante todo el año con 60,000 pesos. Es decir, usted donaría 2,000 pesos, 2,000 pesos para darle almuerzo a un niño que durante el día no come y que a su vez tampoco estudia, y está en nuestro proyecto colocar a alguien que pudiera enseñarle las primeras letras. Espero su ayuda. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si Él toca su corazón para querer, hágalo, que Dios le recompensará. Y si usted no es un cristiano y usted no creyera que Dios le recompensa, igual, hágalo por un acto de humanidad. Los bendigo a todos, espero su ayuda. Al finalizar, habrá un número de cuenta y un número de teléfono con el cual usted puede o consignar su aporte dándonos su nombre, o un número de teléfono donde podemos explicarle o ampliarle más la información. Bendiciones a todos y muchas gracias.
¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.